Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la terapeuta de constelaciones, Mimi Khan, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema constelando el trauma y el post-trauma. Mimi, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carol. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este espacio. Lista para compartir con ustedes. Mira qué interesante, como en las constelaciones se puede constelar todo, ¿verdad? Literalmente todo. Entonces, no es constelar una situación específica, sino que ya en sí lo que causó una situación en mi vida, que es trauma. Entonces, si nos quieres, para empezar, si nos quisieras explicar qué es el trauma y, obvio, el post-trauma. Ok, entonces, como tú decías al principio, constelar se puede constelar todo. Constelar es ver algo que no se vio en su momento, que se quedó bloqueado, enredado, y pues en eso definitivamente son los traumas. ¿Qué es un trauma? Es una herida o una lesión. Realmente el trauma se empezó a reconocer en 1980. Antes no se hablaba del trauma, solo se miraba como el trauma físico, ¿verdad? Así como cuando alguien se golpea y tiene una herida, al cuerpo le va a tomar un tiempo que estas células se vuelvan a regenerar y sanen la parte lesionada físicamente. Uh-huh. Pero en cuanto a la psique, ¿verdad? A lo psicológico, a lo emocional, es una herida, es una lesión, ¿verdad? Y se empezó a reconocer pues en 1980, cuando empezaron a ver que las personas cambiaba la percepción de sí mismas, ¿verdad? Entonces, cuando pensemos en trauma o hablemos de trauma, es una herida, una lesión, y el post-trauma, que también es muy nuevo también, ¿verdad? Porque antes solo decían, bueno, tuvo un trauma, o algo le afectó, o algo la lesionó, o algo la hirió. Pero el periodo de mucha importancia es el post-trauma. Es cuando pasa el trauma y se quedan las secuelas, las consecuencias y el cambio de haber vivido esta experiencia. Y necesita de mucho cuidado. Entonces, cuando la persona pasa por un trauma, la primera fase del trauma es de mucho estrés, de ansiedad, de querer salvarse, hay muchísima energía. Pero en el post-trauma, lo que sucede es que la persona se queda paralizada porque perdió la percepción de sí misma. Ya no va a volver a ser la misma persona que antes de este trauma. Entonces ahí se maneja como que se pierde totalmente la energía, hay un parálisis y la persona se quedara como en automático. Entonces el post-trauma puede durar muchísimos años de la vida y pasar a siguientes generaciones, y ahí vemos donde hay personas que parecen zombies o que parecen que son robots en automático porque se desconectaron, ¿verdad? Entonces, eso es un trauma. Un trauma es una herida o una lesión que puede ser psicológica, emocional o físicamente. El desconectarse es un mecanismo de defensa, Mimi. De protección, o sea, lo que hemos visto en la neurociencia es que cuando sucede un trauma, el cerebro se apaga, deja de funcionar, ¿verdad? Y entonces se mira que, por ejemplo, un cerebro que está funcionando bien tiene varios colores, pues tiene la parte emocional, mental, o sea, se ve un cerebro funcionando. Pero cuando hay un trauma se queda totalmente en gris, se bloquea. Entonces lo que sucede con esto es que no se viven las emociones, no se vive en realidad la experiencia. La persona no se pudo defender, no pudo reaccionar, no pudo ayudar, porque aquí no hablamos solo de alguien que sufrió un trauma. La persona que presencia un trauma también tiene una situación traumática, ¿verdad? Es el observador que no puede ayudar. Y entonces ahí se maneja muchísima impotencia. Entonces el cerebro se para, deja de funcionar por unos segundos, y es ahí donde las personas no recuerdan el trauma o no pueden hablar del trauma, pero fue tan fuerte la experiencia que vivieron que sí, biológicamente es un mecanismo de defensa, pero que a largo plazo trae muchísimas consecuencias.
porque lo ideal sería que el trauma fuera tratado en el momento, pero por silencios, por secretos, por vergüenza, no se tratan en el momento, no se exterioriza este dolor, porque cuando hablamos de personas que dicen, ay, es que está traumada, está herida, está lastimada, tiene un gran dolor. Ahora, el dolor físico lo podemos explicar, pero el dolor emocional se manifiesta con síntomas: ansiedad, estrés, insomnio, hiperactividad, hipervigilancia. O sea, todos estos síntomas nos hablan, ¿verdad?, de que algo internamente se distorsionó a raíz de una experiencia. Hipervigilancia. Tenía yo aquí anotado en mis notas, ¿cómo saber en dónde estoy? ¿Es por tiempo? Porque la mente en estos mecanismos de sobrevivencia tiene como que te borra el evento de la mente para que no sea tan doloroso estarlo evocando constantemente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber en qué parte estoy de mi proceso? Si todavía estoy en trauma, ¿dura un cierto periodo eso? ¿O si ya es una cosa post-trauma? Ahí entra justo el aporte de las constelaciones y los vínculos, porque no todas las personas tienen la misma capacidad para pasar por un trauma. Entonces tú superas un trauma en la medida que eres capaz de verlo, de salir del periodo de amenaza, empezar a empoderarte y tomarte como esa nueva persona con esa experiencia y con sus consecuencias. Entonces, no todos tienen la misma capacidad para enfrentar un trauma. Por eso hay personas que cuando otra está triste le dicen, pero salí a correr, salí a caminar, distraete, ya pasó, déjalo en el pasado. Pero es que no todas las personas tienen la misma capacidad y sobre todo la misma fuerza para enfrentar una crisis o para enfrentar una situación traumática, una herida o una lesión. ¿Por qué? Porque esto viene de nuestros vínculos y lo que trabajan las constelaciones es justo el trastorno de los vínculos. Entonces, si yo no tuve un vínculo saludable con mi mamá, con mi papá, si no tuve un apego seguro, si no fui sostenido en la infancia, si no me crié en un entorno donde el niño se siente seguro, atrae a su vida experiencias traumáticas. Entonces, para decirte el periodo, lo que caracteriza a la persona que está en un trauma o que pasó por un trauma es como un estado de shock y puede tener muchísima energía, puede hacer muchísimas cosas al mismo tiempo, no quiere parar. Por eso la palabra hipervigilancia es como que está atenta a que no le vaya a pasar absolutamente nada, está muy a la defensiva, hay mucha ansiedad, hay agresividad y en la parte del postrauma todo eso se cae. Es como que no hay acción, pierde la esperanza, tiene muchísimo miedo de regresar a vivir esa experiencia, entonces cualquier cosa que le recuerde a esa experiencia se va a proteger de eso, entonces se cierra al mundo, se cierra a la conexión, pero es un periodo de recuperación. Entonces el trauma tiene una fase activa como la enfermedad y una fase de resolución. No podemos llevar esto a un ritmo más rápido, pero el aporte de la constelación es que en el momento que tú restauras tus vínculos internamente, recuperas una fuerza, te restauras a nivel de alma, porque miren, a pesar de lo que le pueda pasar al cuerpo físico, o sea, yo me puedo quemar el dedo, ¿verdad? Y entonces a mi cuerpo físico le va a tomar un tiempo restaurarse. Alguien me hace algo que me lastima y no me pude defender, entonces mis emociones se van a ver bloqueadas porque yo no pude accionar. Y si en eso me pasó algo que me dejó en shock, mi mente también se va a bloquear. Entonces, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual se pueden ver dañados, pero el alma no se daña. Hay una restauración interna que todos tenemos. Por eso hay personas que salen hasta más fortalecidas después de una crisis, porque logran sobrepasar, ¿verdad? Por la resiliencia, Mimi. Pero eso es otra capacidad. Y esa se aprende con base a la experiencia, ¿verdad? Con base, entonces, las personas que pasan por situaciones difíciles, que también a mí me gustaría trabajar ahí una creencia, ¿verdad? De que no porque las personas que la pasan difíciles son los que más éxito llegan a tener. Esa es una creencia. La vida puede ser fácil,
la vida puede ser mucho más liviana, mucho más desenredada, pero para eso hay que trabajar el trastorno de los vínculos, porque cuando yo les hablo de trastorno de los vínculos, quiere decir que es un enredo con alguien, y un enredo se caracteriza porque ya no puedes pensar, decidir y hacer por ti misma, sino que ya alguien más piensa por ti, alguien más te controla, y te da muchísimo miedo salir de ese vínculo por el miedo a perderlo. Entonces la resiliencia, la capacidad para salir de un trauma, depende muchísimo de lo que te enseñaron, de lo que aprendiste y de tu capacidad interna para sanarte, porque todos tenemos una capacidad interna para sanarnos. El cuerpo se regenera, o sea, nuestra biología es tan sabia que se puede regenerar a sí misma, pero depende muchísimo de nuestro estado de ánimo. Entonces, cuando sucede un trauma, se salen estas hormonas, ¿verdad? De la adrenalina, del cortisol, se genera muchísimo estrés. Entonces, te bloqueas a poder ver esta experiencia como parte de un pasado. Es que en el trauma lo que sucede es que también hay dos tipos de trauma. Hay un trauma que de repente son inesperados, una catástrofe, un accidente, algo que te pasa en ese momento y no estaba esperado. Y después tienes que trabajar las consecuencias de ese trauma. Pero está el otro trauma, que es algo que te pasa constantemente, un abuso psicológico de alguien, un abuso sexual, algo que te pasa y te pasa y te pasa. Entonces la experiencia ni siquiera se puede vivir, porque ahí es donde las personas se apagan, ¿verdad? Sobre todo en los abusos sexuales, donde las personas se desconectan. Entonces ya, si viene tu agresor, pues ya te desconectaste y entonces vuelve a seguir este ciclo de abusos, hasta que alguien se hace consciente y se da cuenta que es una experiencia repetitiva. Entonces, ¿por qué constelar traumas? Porque hay personas a las que se les manifiestan muchísimos síntomas, como ansiedad, depresión, venganza, o sea, como que tienen muchísimos sentimientos, pero cuando tú les preguntas, ¿te pasó algo traumático? Te dicen, no, la verdad que no, pero es que manejo esta ira que no la puedo controlar. Ahí es donde uno viene y trae emociones, conflictos y traumas adoptados del sistema familiar y se heredan de generación en generación, porque bueno, está comprobado por las neuronas espejo que la transmisión de los traumas transgeneracionales van de un descendiente a otro. Pero entonces, ahí mira, Mimi, en eso, ¿qué pasa? Vienen traumas que están siendo heredados generacionales. Somos una familia de 6 hijos, de 5 hijos, de 8 hijos. Y no es que los 8 vayan a heredar ese trauma. Hay alguien en el clan, en esa siguiente generación, que es como que su alma está prestándose, puede ser así, no sé, sí, a decir, ok, yo voy a trabajar esto, pero es que eso está en el inconsciente. O sea, yo me presto a ser la oveja negra, digamos, ¿verdad? O sea, a ser la persona que se atreve a romper patrones, a salir del cómo debe de hacerse según la familia tal y tal, ¿verdad? Entonces, funciona así. Les comento entonces cómo es tomar algo de forma inconsciente. Y el romper cadenas, patrones, pues ha sido una creencia por mucho tiempo, pero la realidad es que no se pueden romper, se pueden llegar a entender. Y cuando logramos entender de dónde venimos, se reconcilian internamente y entonces te vuelves tan consciente que ya no tienes que atraer esa experiencia negativa a tu vida. Ahora, lo que tú decías, 6 hermanos en una misma familia. ¿Por qué no heredamos las mismas dificultades? Porque no observamos lo mismo. El vínculo con los papás no es igual para ningún hijo, ¿verdad? Los padres tienen que trabajar muchísimo en sus propios vínculos para no proyectar sobre sus hijos sus propias carencias y para que los padres entonces no hereden estas experiencias traumáticas y sometan a sus hijos a vivir el trauma de generación en generación, porque es tanto el dolor que lo que pasa en un trauma es que se pierde la percepción de sí mismo. Entonces, a nivel de alma, pues alma es que tú traes un ser interno, ¿verdad? Que ya trae una herencia familiar, que ya trae una programación, ya trae una genética. Pero también trae lo original. ¿Quién sos? O sea, sí, pero la realidad es que yo en constelaciones lo que he observado es que no tenemos libertad.
O sea, las personas que buscan tanto llegar a esta libertad, en algún momento yo también lo busqué, realmente no tenemos libertad porque estamos al servicio de un sistema, porque sí venimos de un sistema familiar. Entonces, en la medida que nosotros nos permitimos sanarnos a nosotros mismos, ponernos al servicio internamente de todo lo que no se vio en su momento, entonces sanas el trauma transgeneracional o las dificultades transgeneracionales y algo sucede que te brindan la oportunidad a ti de crear algo nuevo. Entonces, a nivel inconsciente, algo nos toma, ¿verdad? Algo nos toma a su servicio para que podamos ver lo que en otro momento no se vio. Entonces, cuando las personas se mueren, cuando están del otro lado, sí existe una conexión entre vivos y muertos. Realmente son los vivos los que nos dejan descansar a los muertos en paz, porque están cuestionando mucho la experiencia de vida que tuvo esta persona y que no se debería haber muerto en ese momento y que esta enfermedad no debería haber aparecido. No solo eso, Mimi, porque la estés cuestionando, sino porque la idealizaste o la reverenciaste tanto que no dejas que eso pase. O sea, sigues queriendo tener el vínculo hasta con el nombre igualito. Por eso es un trastorno del vínculo, es un enredo, ¿verdad? Porque los vínculos saludables no provocan un enredo. Yo puedo tener una relación contigo, pero tú no piensas por mí, tú no decides por mí y tú no actúas por mí. Yo soy libre y tengo mi libre albedrío. Uh-huh. Pero eso toma tiempo darse cuenta porque como vivimos con la necesidad de pertenecer a un sistema y de estar apegados a un sistema, las personas pierden la percepción de sí mismas y se viven a través de otros, como las personas que se viven a través de los hijos. Ponen todas sus expectativas sobre los hijos. Entonces, ¿por qué no tomamos lo mismo? Porque tampoco observamos lo mismo. Un ejemplo, ¿verdad? El primer hijo no va a vivir lo mismo que el último, porque el primer hijo, el más grande, pues la mamá no sabía cómo ser mamá, no tenía experiencia. El primer hijo es el que toma las dificultades más serias del sistema familiar, porque es el primero que llega a la vida. Pero el pequeño va observando las dificultades de todo el sistema familiar. Entonces al pequeño se le dificulta mucho más porque por amor toma todas las dificultades del sistema. Es como que dijera, empieza a observar a la mamá con dificultades, al papá, a los hermanos. Entonces empieza de forma inconsciente a decir, yo por ti, yo lo llevo por ti, yo lo pago por ti, lo mismo que hacemos con nuestros padres o abuelitos, ¿verdad? O bisabuelitos, o ni siquiera tiene que ser sanguíneo. Hablemos de vínculos, porque para hablar de trauma tenemos que llegar a entender que es un vínculo. Entonces los vínculos no solo son sanguíneos, los vínculos son todas las personas que de una u otra forma tocaron mi sistema familiar con miedo o con amor. Entonces, en un sistema familiar pertenecen abortos, asesinos, estafadores, violadores, amantes, y también existen todas estas personas que nos llevaron a la vida, ¿verdad? Alguien que te haya salvado la vida, alguien que te ha hecho algo que te haya llevado a vivir mejor. Estamos totalmente vinculados. Pero cuando hay trastorno de vínculos, la persona pierde el contacto con su realidad y empieza, por eso es que empezás a darle un lugar de mamá a personas que no son tu mamá, ¿verdad? O se hace un trastorno de vínculo con la pareja o con los hijos porque está la carencia de tu propio amor interno que debería de haber venido de tus padres. Entonces, no observamos las mismas experiencias, ¿verdad? Una mamá tiene ciertas fases. Puede estar muy realizada en una época de su vida y en esa época queda embarazada. Entonces, ese embarazo se va a vivir a plenitud, la mamá está muy feliz, ¿verdad? Y en eso pasan unos años y decide tener otro hijo y esta nueva gestación tiene una pérdida, quiebra su negocio o se muere el papá o algo sucede, alguna crisis. Entonces este segundo hijo no va a vivir lo mismo que el primero, por eso entre hermanos no se pueden juzgar porque ningún hermano vive lo mismo, ningún hermano fue gestado al mismo tiempo, ¿verdad? Incluso los gemelos no toman lo mismo. Cada uno toma de forma inconsciente ciertas emociones de la madre, porque uno se vive a través de la madre. Por eso es tan importante el periodo de embarazo y el periodo de inocencia de los niños entre los 0 y 11, 12 años. ¿Por qué? Porque ahí es donde el niño se programa de su entorno, de lo que vivió.
Entonces hay cosas que ya vienen en ti, ¿verdad? La epigenética ya nos muestra que solo usamos el 10% de nuestros genes, que eso también libera muchísimo, porque entonces quiere decir que genéticamente yo solo puedo tomar un 10% de lo que le sucedió a mi sistema, ¿verdad? Ya no tengo que estar afligida porque voy a heredar las dificultades de mi sistema. Bueno, entonces, ¿qué nos detona ciertas dificultades? ¿Qué hace que pasemos por experiencias tan difíciles? El entorno. El entorno es todo hoy en día. ¿En qué entorno te relacionas? ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? ¿Es un lugar seguro? ¿Es un refugio? ¿Por qué? Porque el entorno hace que se activen estas memorias de trauma, de conflicto, de dificultades. Y entonces, tan simple como tener una plática con una amiga. Tú estás muy bien y en eso te llama la amiga y te empieza a contar su situación y te empiezas a sentir incómodo, y tal vez te quedas mal cuando cuelgas el teléfono, pero si tuvieras un contacto con la realidad dirías, esto no es mío, es de mi amiga. Pero como lo tomamos de forma inconsciente, muchas veces esa amiga se queda bien y la otra persona se queda mal, ¿verdad? Todo tu cuerpo se siente mal. ¿Por qué? Porque a través de una plática, a través del entorno, a través del contacto, se activan memorias celulares en ti y se activa tu ADN energético, ¿verdad? Cuando hablan de aura, cuando hablan de buena vibra, de mala vibra, nosotros somos un cuerpo físico, sí, pero alrededor de nosotros hay un campo. Y este campo es ese 90% de ADN que es energético y que te activa ciertos conflictos. Entonces, ¿qué estamos observando mucho hoy en día? Personas con mucha ansiedad, ¿verdad? Por la situación que estamos pasando en relación al COVID, paran en el hospital, les hacen todos los exámenes, pero a nivel físico no les encuentran nada, ¿verdad? Les dan una pastilla para dormir. He trabajado muchísima ansiedad estos días. Les dan una pastilla para dormir o los diagnostican con depresión y entonces ya les mandan una serie de medicamentos. Pero la realidad es que hay un campo energético que rodea a esa persona y sobre todo hay un entorno donde esta persona está viviendo. Entonces, en el mismo entorno donde te enfermaste, no te vas a curar a menos que hayan ciertos cambios. Y lo que impide mucho la curación o llegar a esta sanación justamente son los traumas. Los traumas, porque los traumas no se vivieron en su momento, ¿verdad? Otro ejemplo de lo que puede ser un trauma que no parecería algo tan serio y por qué le puede afectar a todos, pero, por ejemplo, vas al doctor con un familiar y entonces al familiar le dicen, mira, tenés cáncer, ¿verdad? De repente la otra persona empieza con síntomas, o sea, la que no tenía la enfermedad empieza con síntomas, le empieza a afectar algo y se enferma. Toma esa enfermedad de forma inconsciente. Es que tenemos que darnos cuenta lo fuertes que podemos llegar a ser y el daño se lo hace uno. ¿Por qué? Porque uno toma cosas que no le corresponden, porque hay trastorno de los vínculos, hay vínculos enredados. Entonces, el trauma no permite la sanación, no permite que el entorno fluya porque se sigue recordando una experiencia que pasó hace mucho tiempo. Y la única forma de que eso siga vivo es o a través del miedo o a través del amor. Entonces, para que estas situaciones se sanen, hay que verlas. Si yo no puedo dormir, si tengo ansiedad, si tengo hipervigilancia, si me como las uñas, si tengo dificultades físicas o algo me pasa, es que hay una memoria que te está diciendo hay algo ahí, hay un trauma que tienes que tratar. ¿Y cómo se generan los traumas? Para hablar un poquito de cómo llegamos al trauma. Un trauma se origina por un conflicto no resuelto. O sea, tuviste un conflicto, ¿verdad? Un conflicto de separación, un conflicto de abuso, un conflicto, y no pudiste expresarte, defenderte, llorar, no pudiste, algo te pasó que te bloqueó. Entonces ahí se genera una herida, se registra un evento en ti y cada situación que te pase afuera, que se relacione un poquito con esa experiencia, te va a afectar. Un olor, una canción, un color, una persona que se parezca físicamente, porque el inconsciente es tan fuerte para ayudarnos a sanar, que yo lo veo desde el amor, yo no lo veo a través del drama o de algo malo. Para mí ha sido un regalo poder encontrar el inconsciente y darme cuenta que solo tiene información, pero que no te quiere hacer daño.
solo trae ciertas memorias y ciertos recuerdos para que tú te des la oportunidad de vivir algo nuevo. Pero el inconsciente es tan fuerte que por eso atraes a tu vida las mismas personas con las mismas características. Entonces, no pudiste enfrentar a tu mamá, por ejemplo, con ciertos abusos o ciertas situaciones difíciles, entonces vas a traer a tu vida a una pareja igual, un jefe igual, ¿verdad? Amigas. Y entonces en eso, si ya eres mamá, tienes entonces una hija o un hijo con esas características. Ahí es donde vienen los daños más severos, cuando nuestros hijos empiezan a proyectar nuestras carencias del inconsciente, porque entonces ahí viene esa ira que se descarga sobre los hijos, porque estás viendo en tu hijo a tu mamá, a tu papá, a un hermano, a un abusador. O sea, estás proyectando a través del niño. La violencia entre los niños, con los niños no existiera si no hubieran proyecciones del inconsciente, traumas y conflictos no resueltos, porque una persona con salud mental no toca a otro niño, con salud emocional no cabe en la cabeza pensar que yo le puedo pegar a un niño tan pequeño y que puedo descargar toda esta ira en alguien tan pequeño, ¿qué estoy proyectando a través de él? Entonces eso es lo que le pasa a muchas mamás, o que incluso me pasó a mí en su momento, ¿verdad? Que tal vez uno jala el pelo o tiene como esa agresividad, pero cuando yo encontré el inconsciente dije, pero ¿qué tengo adentro? Entonces fue un shock, ¿verdad? Pero es qué dolor el que tengo. Entonces las personas heridas descargan su dolor sobre las personas incorrectas. Casi nunca vas a la persona que realmente te hizo el daño, porque ir hacia mamá o ir hacia papá, por creencias también es, yo no me puedo defender de mis padres, pero si hay padres que no tienen salud mental, que te están agrediendo, realmente tienes que hacer algo al respecto, porque si no lo haces, entonces el inconsciente te va a traer más personas similares hasta que lo logres resolver. Y entonces así es como vamos dañando las relaciones de generación en generación. Hay personas, Mimi, que salen heridas, muy heridas de su casa y entran a una relación obviamente con la misma violencia y ya lo tienen como parte del paisaje, ¿verdad? Porque así es. Y están ya con una sensación de indefensión como programada, o sea, donde creen que de plano así, a eso es la vida, es difícil, una lucha, es un extremo de victimización, porque todos hemos sido víctimas en algún momento de la vida. Entonces, ¿cómo hacer para poder nosotros reaccionar si venimos? Porque acuérdate que aquí está también la religión, cómo el mensaje de honrarás a tu padre y a tu madre, y cómo vas a odiarlos si los tenés que honrar, cómo vas a ponerles límites si eso no es amoroso hacia mamá ni a papá. Entonces me quito del camino nada más y entonces los ignoro y como que están muertos y nunca más los vuelvo a buscar, a llamar o algo, porque hay gente que hace eso también, que creen quieren solucionar, se me fue la saliva por otro lado. Quieren solucionar evadiendo, Mimi. Y lo que necesitan, creo yo, todos los problemas, conflictos, traumas que tenemos internamente, es que los miremos. Pero está como posicionada una idea de, no como para qué lo voy a volver a ver, porque eso es lo que mucha gente... ¿Para qué lo vas a tocar otra vez? Exactamente, ¿para qué lo voy a volver a ver si esa charada ya me dolió mucho en el pasado? Ni de loca yo le escarbo, ¿verdad? Porque yo creo que hay mucha gente que se limita a buscar terapia o a buscar sanación por miedo a ser juzgado y por miedo a volver a sufrir. Y todos estos procesos terapéuticos lo que sirven es para poderse poner uno frente a la situación, ver que uno ya no es niño, porque ese niño activo e indefenso sigue viviendo adentro de nosotros, Mimi. Pero no, yo ya tengo 61 años, entonces yo puedo poner límites, yo me puedo defender, yo me debo proteger a mí. O sea, si alguien no me protegió a mí en mi infancia, tengo la harta obligación de protegerme yo ahora a mí, de amarme, de nutrirme, de cuidarme. Entonces, lo veo como un panorama, una cosa así grande, como global, porque... Colectiva. Exactamente. Es colectivo. Es desde ahí donde lo estoy viendo, Mimi, no desde mí, porque yo creo que yo al colectivo le ayudo haciéndome cargo yo de mí.
¿verdad? Mira, a mí me gusta explicar esas situaciones con ejemplos, ¿verdad? Solo regresando un poquito al camino de la curación. El camino de la curación puede ser difícil, confuso, triste y doloroso, pero es la única forma de restaurar, porque justo lo que pide un conflicto, un trauma, una dificultad es que llegues al dolor bloqueado, que llegues a ese dolor, a esa impotencia, a esa inestabilidad, a ese veneno emocional, se le llama, ¿verdad? Que estás tan mal que pierdes la noción de sí misma porque estás llena de dolor. Entonces, el proceso de la sanación o el proceso de empezar a tocar estas situaciones, pues es difícil. Y yo, honestamente, el único camino que encontré sin escarbar y poder verlo con amor, hasta con muchísima prudencia, fueron las constelaciones, ¿verdad? En las constelaciones cuánticas tú observas un trauma sin hablarlo, ¿verdad? Sin entrar a decir mayor información. Sin historia. Sino que incluso la historia no es necesaria, no necesitamos ir a remover los secretos de la abuelita, a exponer la realidad de nuestra mamá o hablar de nuestro papá, porque al final ellos también son personas programadas, personas que si no te dieron lo que te pudieron dar, era porque no lo recibieron. Entonces tú hablabas de que sí, de repente podemos totalmente romper relación, ¿verdad? Pero es parte del trauma. Cuando hay un trauma, en esa fase del postrauma, justo lo que se necesita es no volver a sentirse amenazado por la situación, ¿verdad? Es un proceso de recuperación. Entonces, si alguien te hace un daño, también tiene que entender que no es de un día para otro volver a tener la misma relación, ni aunque hagas terapia. Puede que en la terapia lo que descubras es que lo ideal para ambas personas es mantener la distancia desde una mirada adulta y de agradecimiento, donde dejo de ser víctima y me hago responsable de la situación que yo mismo pude haber creado. Entonces, con los padres, ¿verdad? Porque de ahí parte todo. El vínculo con los padres tiene varios roles también. Entonces, sí, honrarás a tu padre y a tu madre, sí, haciendo algo bueno con tu vida, pero también entendiendo que es el mejor padre para ti o la mejor madre para ti porque es la única o el único que te dio la vida. Eso no quiere decir que tengan la capacidad para ser padres, para cuidar, para sostener, para defender y sobre todo, cabal, para amar. Entonces, cuando, por ejemplo, una niña sufre abuso sexual o abuso psicológico o abuso mental, cuando ya se puede sanar, que decías tú, ¿verdad? Ya cuando somos adultos, ese es el regalo de crecer, que uno puede decir hasta aquí, ¿verdad? Ahora yo ya me hago consciente y entonces ¿qué tengo que sanar en mí para no estar proyectando esto afuera? Pero un padre o una madre puede tener varios roles. Es tu mamá o es tu papá, pero si hay un abuso sexual, entonces es tu abusador, ¿verdad? O si es tu hermano, o sea, tiene varios roles. Entonces, para poder desenredar los vínculos, el trastorno de los vínculos, es esto que puedas amar a tu madre como la mejor madre, que la llegues a ver internamente con compasión y aceptación, igual a tu padre, pero que en esa parte del abuso sí puedas tener todas esas emociones de enojo, rabia, ira, porque así se sana. Y también aquí se da un ciclo muy interesante en los traumas, que la persona que en un momento es víctima, con todas esas emociones que empieza a sentir después de ira, de venganza, se vuelve un perpetrador. Entonces se hace un ciclo de víctima a perpetrador, de perpetrador a víctima, y así nos vamos de generación en generación, ¿verdad? Uh-huh. No te pudiste defender con una persona, entonces vas a tu casa y tratas mal a tu pareja, a tu hijo, a la empleada. O sea, ¿qué estás proyectando? Pero la realidad es que casi nunca es con la persona que te hizo un daño. Entonces, por eso nos ayuda mucho la terapia cuántica, porque la terapia cuántica te permite regresar en el tiempo y en el espacio a ver a ese papá que te pudo haber hecho daño, ¿verdad? De forma inconsciente, o que perdió contacto con la realidad y te pudo pegar en un momento de crisis, pero cuando reaccionó se siente culpable porque no te quería pegar así. Entonces, también ahí se dan los estados de la bipolaridad, de la esquizofrenia, que un bipolar es una persona que dentro de sí lleva una víctima y un perpetrador. Es como no hay coherencia, ¿verdad? De repente se siente víctima, de repente se siente perpetrador, y en medio de esos dos está su verdadero ser,
que es cuando en momentos se puede mostrar muy lúcido. Pero entonces ahí viene nuestra información transgeneracional, la necesidad de un sistema inconsciente, de que por favor los que estemos vivos hagamos algo con estas experiencias traumáticas y nos demos cuenta que si no hacemos algo al respecto, las vamos a seguir heredando, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo de cómo pasa a las siguientes generaciones. Ponle que en una generación se iba a casar la abuelita y la dejan, la bisabuelita, se iba a casar la bisabuelita y la dejan plantada en el altar. Se genera un trauma, se genera una herida. Ella biológicamente va a registrar todo eso, mentalmente y emocionalmente. Entonces esta información pasa a la siguiente generación. Entonces ves que en la abuelita atrae a su vida hombres que no se pueden comprometer con ella, como que solo atrae personas que no están disponibles. ¿Por qué? Porque internamente tiene una programación de no confíes en los hombres. Entonces se genera una creencia. Y luego ya ves que entonces eso le toca a la hija, ¿verdad? Y luego a la nieta. Y probablemente la nieta, como ya es una cuarta generación, va a vivir una dificultad muy seria y entonces dice, no, lo tengo que sanar. Y entonces cuando ya empieza a darse cuenta, viene una creencia muy fuerte en el sistema familiar de las mujeres con un desprecio interno a los hombres. Entonces la mujer que desprecia internamente al hombre o a lo masculino no va a atraer a su vida a un hombre que la pueda cuidar y proteger. Pero viene de generaciones previas, porque a alguien le pasó una situación traumática, no se pudo defender, no lo pudo resolver, entonces lo que heredó en las siguientes generaciones fue dolor, hasta que alguien se hace consciente y dice, no, o sea, yo no soy mi bisabuelita, no te puedo reemplazar, no puedo tomar este enredo por ti, pero honro todo tu dolor, que es lo que pasa en una constelación, cuando ya se manifiesta esta información del inconsciente. Y entonces se hace una separación y se desenreda el vínculo. Eso también explica por qué a nuestras madres les pudo pasar situaciones tan difíciles, que si las vivimos con ella, las hijas mujeres nos vivimos como mujeres a través de la madre. Entonces manejamos esta impotencia, somos testigos de un trauma y no pudimos ayudar a nuestra mamá. Entonces, ¿qué sucede? Que luego yo voy a traer a mi vida lo mismo, ¿verdad? O sea, lo mismo o una situación de compensación. Entonces, hay dos formas de vivir un destino. Lo puedes vivir desde la compensación, desde la culpa, desde pagar, ¿verdad? En la muerte más que todo, porque te matas a ti misma y porque no te abres a lo nuevo, o la puedes vivir desde una compensación adulta, haciendo algo bueno con tu vida el tiempo que te toque. Porque uno cuando ha tenido trastornos en sus vínculos, no es así de fácil desenredarse, ¿verdad? Es más, yo creo que lo que hoy por hoy para mí ha sido un regalo es que yo ya solté la prisa, ¿verdad? Solté esa como que lo nuevo, porque te llenas de mucho ego, ¿verdad? Cuando también estás en la sanación porque crees que puedes crear esta nueva realidad. Sí, podemos crear una nueva realidad para nosotros, tal vez, pero mi enfoque es que dejemos de ser tan egoístas y pensemos en las futuras generaciones. Entonces, hay personas que dicen, no, yo me abro a lo nuevo y dejo tirado a mis hijos, dejo tirado las cosas, ¿verdad? Que pueden ir apareciendo en el camino, pero ¿qué tal si lo hacemos de forma más consciente? Y decimos, me pongo al servicio de mi sistema, me pongo al servicio de lo que hay que sanar, y si aquí me tengo que quedar el tiempo que me toque para hacerlo desde el amor y para poder llevar a los míos a más vida y más amor, entonces tomas tu dificultad con amor, pero no la tomas como una cruz. Y yo pues recomiendo mucho la serie de María Magdalena, que era una mujer, ¿verdad? Está en Netflix, pero una mujer que nació linda, nació bien, amada por su padre y todo, y luego se casa con un hombre y la destruye. Y entonces le empiezan a pasar una serie de experiencias traumáticas que entonces se vuelve una persona fría, una persona llena de rencor, una persona con ganas de venganza, hasta que conoce a Jesús. Pero lo que sucede ahí es que era tanto su dolor y tantas experiencias traumáticas y nadie se encargó de ayudarla, ¿me entiendes? Porque por eso tiene tanto peso que el sistema se trate como sistema. Que una persona pase por una experiencia traumática no quiere decir que no necesite de los demás,
y de la empatía, pero ante la tragedia los sistemas no saben ni cómo reaccionar y cómo ayudar al que lo vive. Entonces, regresando a la serie, ¿verdad? Cuando María Magdalena ya encuentra a Jesús y restaura ese dolor interno, y sale ese dolor y esas experiencias traumáticas, entonces ella puede regresar a la vida con esta experiencia y aceptarse como una nueva persona, porque lo que sucede en el trauma es que las personas quieren regresar a lo mismo que fueron antes. Y ese es el primer duelo que tienes que hacer. No vas a regresar a ser la misma persona de antes, pero puede ser mejor, puede ser mucho mejor, ¿verdad? Las personas que pasan por experiencias traumáticas después ponen su experiencia al servicio de la vida, ¿verdad? Yo estuve rodeada de situaciones bastante difíciles, como cualquiera, ¿verdad? Me imagino que tal vez yo, porque he sido de las que lo exterioriza y porque, bueno, hoy es mi trabajo, pero todos pasamos por experiencias traumáticas, todos somos testigos de heridas y de lesiones en las personas que amamos o en personas que no pudimos ayudar en su momento, pero tenemos la responsabilidad de darle otro enfoque, ¿verdad? O sea, yo cuando estaba viendo el arte para la radio decía, ¿cómo pongo el trauma, ¿verdad? Para que lo vean de otra forma. Pero bueno, mi hermana tiene ese don de ponerlo en arte y cabal, era como pajaritos que salgan y que realmente salgan volando para ser libres, ¿verdad? Porque el punto de una experiencia traumática es que no te quedes esclava de ese trauma, que no te quedes atrapada en una experiencia del pasado, sino que te muevas a hacer al presente, que te muevas a entender que eso tenía que pasar y que pasó porque así tenía que ser, ¿verdad? Pero que hoy tú te puedes abrir algo nuevo. Entonces, la única forma de sanar y de restaurar eso internamente es pasar por esa fase de dolor. Lo que pasa es que en la terapia cuántica y en una constelación, tú puedes venir a constelar y vas a llorar 10 minutos seguidos, tirado en el suelo, ¿verdad? Porque mi trabajo es corporal, y como realmente sale ese dolor, termina y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque cuando te pasó esa experiencia traumática o le pasó a tu abuelita o a tu mamá o a tu papá o a tu tío, no tuvieron la oportunidad de llorar así, ¿verdad? No tuvieron la oportunidad de decir esto me duele. Entonces, es la única forma, ¿verdad? Solo la observación de las heridas puede traer paz y detener el proceso de traumatización. Cuando más veamos la programación de nuestro inconsciente, vamos a tener más opción de no repetir lo mismo. Entonces, el que no quiere ver no va a sanar. ¿Verdad? Obvio. Y los hay. Así como hay gente que nos encanta andar sanando, hay gente que dice yo aquí me quedo y no se quieren mover de ahí, ¿verdad? Entonces, no es que una cosa sea mejor que otra, sino que se vive diferente en un ámbito o en el otro, Mimi. Entonces, para que ya sea trauma, es algo fuerte que nos tocó vivir, un evento de vida que no pudimos manejar. Digerir. Y a lo mejor ni manejar Mimi, porque puedo sacar uñas y dientes, puedo ver de qué manera me defiendo, pero eso no significa, y aparentemente puedo salir hasta victoriosa, pero eso no quiere decir que eso no me genere un trauma, o ahí no se generan traumas. Cuando una persona pasa por una experiencia difícil y se logra defender en ese momento, se logra expresar, bueno, ejemplo de los niños, ¿verdad? Están dos niños peleando, que no tienen todo este enredo mental de los adultos, sino que se dejan guiar por sus emociones. Especialmente los niños antes de 6 años que no tienen la capacidad analítica, ¿verdad? Solo son reactivos. Pero un niño que se está peleando con otro, le pega al niño, el otro le pega de regreso, se acabó la dificultad. Y después los puedes ver corriendo, abrazados, ¿ya? Uh-huh. Ok, si los adultos vivieran sus emociones así, ¿verdad? Sí. En ese momento pudieran exteriorizar lo que les pasó, entonces no se armaría un conflicto y un drama, ¿verdad? Porque entonces ya se meten varias personas y que entonces tú se lo comentas a una amiga, la amiga al otro y todos opinan y entonces hace aquel enredo, ¿verdad? Cuando tal vez era tan sencillo de decir entre tú y yo. Pero esas son capacidades. Es que las capacidades nos las enseñaron, ¿verdad? En casa nos enseñaron a dialogar o a gritar. Nos enseñaron a acariciar o a pegar. Atacar o a huir. Nos enseñaron a defendernos
claro. o a ser sumisos. Claro, nos atacar, enseñaron a complacer o a conocernos a nosotros mismos y hacer lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, hay leyes espirituales, ¿verdad? Que en algún momento creo que voy a dar ese taller a los papás, pero en eso estoy gestándolo, porque es poderle dar a los hijos estas leyes espirituales de ser lo que realmente quieren ser, de dar lo mismo que quieren recibir, de confiar en sus sueños desde siempre, ¿verdad? De poder materializar las cosas, pero no haciéndole daño al otro, sino que sea en armonía con todos. Pero es que eso lo aprendes. Entonces, ser mamá, ser papá, ser esposo, ser hijo, ser amigo, ser maestro, ser lo que sea. Una cosa es que lo seas y otra cosa es tu capacidad. La capacidad es la acción, ¿verdad? Es ponerte totalmente en ese rol. Entonces, para lograr la autonomía, la separación de un trauma o la liberación de un trauma, eso solo se da cuando se puede abrazar esa aflicción del corazón, ese dolor, ¿verdad? De que realmente te duele en lo más profundo del ser. Y cuando ese síntoma, esa situación, esa emoción desaparece, entonces también desaparece y no heredamos estas carencias de trauma a las siguientes generaciones, porque lo que se hereda mucho es la carencia, ¿verdad? El miedo, la creencia de que hay que protegerse. La persona que se protege todo el tiempo del amor, ¿cómo le va a entrar? ¿Cómo va a llegar el amor si tiene una caparazón? No puede. ¿Verdad? Entonces no sabe abrazar a sus hijos, no sabe entregarse a su pareja, no sabe disfrutar de su trabajo, porque a raíz de un trauma vino la creencia de te tienes que proteger del mundo. Entonces, ¿de qué nos protegemos, verdad? Ok, Mimi, así como si me pude defender no hay tal trauma, se resuelve y la vida sigue. ¿Qué pasa? Tú mencionaste que había traumas inesperados. Pero la gente se recupera más de un trauma inesperado que de un trauma que persiste. Por ejemplo, está comprobado que la gente se recupera más de un trauma, de una catástrofe natural, que de las relaciones humanas, de un daño que te pudo haber hecho alguien que tú querías mucho o alguien en que tú confiaras. ¿Será por la recuperación de esos traumas es diferente? ¿Será por la porque repetición? La catástrofe no dependía de algo humano. No solo eso, Mimi, sino también por la repetición del hecho de convivir con alguien que es tóxico y que te está generando abuso constantemente, porque no necesariamente es abuso. Que te manipula. Exacto, que te controla, que te manipula o que te acosa o que es, o sea, la fastidiadera. Es que pero es, cabal, regresamos a algo bien claro, que es el entorno, ¿verdad? Entonces, la manipulación es personas que pierden la percepción de sí mismas y se viven a través del otro, como que tuvieran su marioneta, ¿verdad? Y se viven a través del otro. Tenés que tener mucha fuerza interna para darte cuenta si estás siendo manipulado o estás manipulando. Ok, y en la catástrofe, como tú decías, hay otra cosa, que no solo es algo inesperado, que no está en tus manos controlar, sino que piensas, aquí se acabó. O sea, no, otra vez va a explotar el volcán de fuego dentro de 2 semanas, y dentro de 2 meses, y dentro de 2 años, y dentro, o sea, no es una cosa así, sino que piensas, ok, ya estuvo la inundación y ya pasó. Ajá, registras que para que eso te vuelva a pasar, ya no lo vas a vivir, tal vez lo va a vivir otra generación, ¿verdad? O un choque, ¿qué probabilidades hay de que me choque y me choque a cada rato, o de que me lastime, o de que me quiebre el mismo pie tantas veces, ¿verdad? O sea, no, pero algo que te hace alguien, por eso el trastorno de los vínculos es muy importante, porque, por ejemplo, alguien que recibe un abuso físico, emocional, mental, se queda vinculado a esa persona. Por eso es tan importante darle lugar a ese asesino, a ese estafador, a ese violador, a esa persona que te hizo algún daño dentro del sistema familiar, porque solo en la sanación de esos vínculos y poder entender que esa persona fue atraída a tu sistema por alguna razón, ¿verdad? Para que se sanara algo. Entonces existe la reconciliación. Entonces se desenredan los vínculos y se acaban las proyecciones. Entonces lo que genera más trauma es que un humano le haga daño a otro humano, ¿verdad? Por eso la base de los traumas viene de los traumas infantiles, ¿verdad? De las mismas heridas que recibiste en tu entorno y con tus padres, ¿verdad? Un papá que no te dejaba jugar, un papá que vivía enojado,
frustrado, o que tal vez tenía un mal día y entraba a la casa y todo el mundo se ponía como que era cuerpo espín, era ahí sí que con los pelos parados o gato electrocutado, porque su sola energía y su sola presencia ya hacía sentir incómodos a todos. Su dolor, lo que hace sentir incómodos a los demás es el dolor y la carga que llevan. Y ponle ahora, a mí me impresionó oír que hablan de carga viral, ¿verdad? Que la gente está llevando más carga viral, entonces están entrando en un estado de pánico, porque es que entre más oigamos del COVID, ¿verdad? Entonces va a haber más carga viral y entonces por eso los doctores o las personas que estén más expuestas al virus, entonces se pueden morir. Bueno, aquí les voy a explicar algo. Carga viral, carga energética, ¿verdad? Está este doctor que empieza muy animado, que va a salvar a los pacientes, que tiene este método y que va a seguir el protocolo. Entonces viene este doctor con su campo energético muy estable y entonces atiende al primer paciente con COVID. Bueno, después atiende uno, otro y otro. Pero ya cuando llega al 10º o empieza a ver que se empiezan a morir o que de veras toda esta situación que se está manejando alrededor, empieza el trauma, ¿verdad? Y entonces esa persona empieza a perder la percepción de sí mismo, su campo energético bajan las defensas y entonces existe algo que se llama resonancia, empieza a resonar con todo ese dolor. Y entonces la enfermedad te toma, porque así funciona la enfermedad. La enfermedad no viene para hacernos daño, viene para restaurar cosas, viene para decirte ese estilo de vida que tú llevas por ahí no va. O sea, el COVID realmente, pues, que es lo que estamos viviendo hoy como pandemia, solo las personas que tengan su salud comprometida, su estado de ánimo bajo, ¿verdad? O que realmente no vean esta situación como una oportunidad para sanarse y para vivirse a más vida y más amor, entonces el enfoque va a ser otro, ¿verdad? Y lo ves en los grupos que hay enfoques donde se maneja con mucho amor y otros donde hay una ira y hay un enojo, ¿verdad? Pero es algo que tú llevas en tu interior, es un veneno emocional. Entonces la responsabilidad de ver el colectivo, de ver que somos un sistema, que somos un colectivo y que cada acción que yo tome repercute en todos, ¿verdad? Entonces el trauma es tan importante llegarlo a entender, porque la palabra trauma choquea, ¿verdad? Pero es trauma, herida, lesión que no se vio en su momento, que va a seguir viva si no la tratas, ¿verdad? Es como si no te curas bien una herida, se te infecta y se te infecta y se te infecta. Pero hasta que ya la miras, la limpias, la abrazas y le das el tiempo para sanar, que es el postraumático, entonces pasa. Y llega un momento en que te vuelves a sentir ya de vuelta, pero no hay un tiempo específico, depende mucho del entorno y del acompañamiento que recibas de todo el sistema familiar y la ayuda que busques, porque la ayuda emocional, si no la valoramos y no nos damos cuenta que en las emociones está nuestras experiencias, lo que vamos a ir creando, y no le damos ya este lugar a la sanación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a cambiar las experiencias? Porque entonces estas neuronas espejo que están en el cerebro humano tienen toda la base física para el desarrollo de los procesos vinculantes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se facilita la transferencia de estas experiencias traumáticas de una generación a otra. Porque está este espejo, ¿verdad? Cuando te dicen a ti es que a mí me afecta el otro. Es que es un espejo, te está mostrando algo tuyo, algo de tu sistema. Puedes ignorarlo, puedes no tratarlo, pero va a seguir vivo. Entonces así se van muriendo, ¿verdad? Puedes, si lo que eliges es huir de eso, no te preocupes, la vida se va a encargar de presentar. Y no es porque la vida sea un fastidio o que la trae contra mí, sino que la vida y mi inconsciente están en conexión. Y mi inconsciente sabe que la vida está a mi servicio, que está solo para mostrarme aquello que necesita ser atendido por mí. Yo creo que ahí son capas y capas y capas, Mimi, como que hay cosas que están como más en la superficie, que se atienden de una manera más rápida, y lo bonito de empezar a quitar las primeras capas es que lo demás aflora con gracia, dijera el otro. Entonces es algo que dice uno, ok, ya apareció otra cosa, va, le entro y lo tomo y lo integro. Y entonces... Y así pasa, cuando empiezas a sanar, es como que alguien me dijo, mire, Mimi, mis ancestros me están agarrando de chinchín. O sea,
de veras, o sea, como le digo, sí, pero es que no hay tantas personas conscientes dentro del sistema, pero así también te quieren y así también te van a dar lo nuevo. ¿Sabes qué es lo triste? De las personas que no quieren ver, abuelos que no quieren ver, papás que no quieren ver, que los chiquitos lo toman, ¿verdad? Yo trabajo mucho con niñitos, ese enfoque para mí ha sido como que ahí está, digo yo, por favor, miren a los niños, un niño que tiene ansiedad, un adolescente que tiene ansiedad, que tiene depresión, que tiene sobrepeso, que se come las uñas, que no logra dormir, que tiene miedo. Los hijos solo son síntomas de los papás y del entorno. Entonces tal vez vemos a la mamá o al papá súper bien, ¿verdad? Que se ven bien físicamente, que están todos bien en su cuerpo, en su mente, muy exitosos, pero ves al hijo que tiene sobrepeso, ves al hijo que se come las uñas, ves al hijo que no puede dormir. Miren, si no hay que ir a buscar, vean su entorno. El entorno les va a mostrar con toda claridad qué dificultades hay que sanar y en qué tenemos que poner nuestra mirada, o vamos a seguir viendo niños enfermos y destinos difíciles a tan temprana edad, porque un niño no se puede defender, un adolescente tampoco, no puede decidir cómo quiere vivir. Por eso es tan importante que el trauma se trate en los adultos. Ideal que se hagan cargo los adultos, los papás, los abuelos, pero también sin pobretear al alma de los niños. Mimi, cada niño que viene a recibir un estilo de vida que dice uno, Dios santísimo, es porque es un alma grande, es un alma fuerte, es un alma con capacidades. Yo he conocido gente que dice, no, Dios santo, les ha llovido sobre mojado, de verdad. Y hoy los puedes ver personas enteras, personas generosas, personas... pero eligieron el amor, sí, ¿verdad? A pesar de lo mal que les fue, pero ¿cómo puede saber uno que va a elegir el alma de alguien que le está tocando? Porque acordate que antes de encarnar, ya te habías puesto de acuerdo con que mira todas las lecciones que te toca ir a aprender, va, órale, ¿yo quién se apunta? Yo, dijo la Carolina Alcázar, ¿verdad? Entonces, y vienes. Pero ahí es donde necesitas una conexión con un poder superior, sí, ¿verdad? Sí. Con un Dios, bueno, yo soy católica y la menciono mucho, pero yo hasta que encontré realmente la conexión con la Virgen, la conexión con este amor maternal, ¿verdad? Que a veces por las heridas de la vida tal vez no te lo puede dar el entorno. Tienes que encontrar algo más grande que tú. Somos muy pequeños, pero hay una conciencia superior que nos sostiene y hay un amor disponible para todos. Y no solo está para fuera, todos. Mimi, no solo está fuera sosteniéndote, está dentro de ti porque eso eres en realidad. Es que cuando ya te llenas de amor, ¿verdad? Cuando ya te restauras internamente y dejas que salga este dolor tuyo y transgeneracional, se empieza a ver un espacio, se empieza a abrir un espacio para el amor. Entonces, cuando tú te llenas de amor, ya no tienes vacíos por llenar, ya no estás esperando que alguien te venga a salvar, que alguien te rescate, sino que tú ya empiezas a ver que puedes ir recuperando tu autonomía en la medida que te vas liberando de esas heridas que no supiste manejar en algún momento y recuperas autonomía. Y es más, hoy en esa autonomía, en esa sanación, puedo ver el efecto, o sea, el regalo que había atrás de lo que me pasó, Mimi. O sea, es que las crisis vienen para ordenar tu vida. Si a mí no me hubiera pasado lo que me pasó de niña, probablemente no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Pero lo importante es que ya empecemos a criar a nuestros niños o adolescentes enseñándoles que pueden crear experiencias positivas desde ya. O sea, que cabal, no vengan también con esta programación del trauma, porque ponle yo ya estoy constelando niños, ¿verdad? En presencia de un padre. Es muy rápido, porque el niño, como no tiene, o sea, todavía está en la inocencia, ¿verdad? Puede hacer un cambio interior y puede descubrir que no tiene que vivir el trauma de su mamá o de su papá porque puede elegir ser él. Le podemos decir a nuestros chiquitos, te doy todo el permiso de que elijas ser tú, ¿verdad? Porque incluso cuando nuestros hijos se parecen tanto físicamente, ponerle a mi hijo le decían, mimito, ¿verdad? Y le digo, quítate esa etiqueta porque tú eres tú y yo soy yo, ¿verdad? O sea, tenemos rasgos físicos similares, pero te doy todo el permiso de que seas tú. No tienes que vivirte a través de mí, ¿verdad? Sí. Entonces, después del trauma,
El mundo cambia. Seguro, solo déjame con esto que acabas de decir de los niños y la inocencia. Mimi, cuando yo lo escucho de Enrique Corbera, y digo yo, ahí está en las escrituras que para que podamos entrar al reino de los cielos hemos de ser como niños. Y luego él dice ahí, ser como niños significa no juicio. Porque podemos mencionar la inocencia y muchas otras características de ser niño antes de los 2, 3 años. Entonces, el llegar a un estado de no juicio y lo vas a emitir, pero hazte responsable del juicio que emitiste, que es tu juicio el que te está haciendo sentir como te estás sintiendo. Pero un juicio viene de una creencia, ¿verdad? Exacto. Entonces, ve que el mundo que estás creando a tu entorno, como tú decías, todo lo que nos rodea, lo que nos sostiene, es parte del por qué estamos como estamos. O estamos bien por el entorno que está sano, o estamos fregados por el entorno que está enfermo. Entonces, si queremos de verdad ser, y está también que más rápido pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos, que es otra cosa que está en las escrituras también. Entonces, eso es porque está basado en esa época. Para poder entrar, el camello tenía que despojarse de la carga, o sea, para que nosotros, el camello nos está representando, para que nosotros podamos entrar, debemos de despojarnos de las cargas son las creencias, Mimi. Y volvernos más livianos. Los juicios son las cargas, sí. Sí, tú que hayas constelado, la sensación de constelar al final es que uno se siente liviano. Mucha paz. Pero es porque justo lo que haces es ayudar a los que llevaban esta carga a reconciliarla en ti. Carga, dolor, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces uno ya no lleva algo que no es de uno, porque somos muy buenos para adoptar cosas que no nos tocan. Y no solo, Mimi, puedes ver con otra mirada el tiempo y las generaciones que lo llevaron antes de uno. Es que uno ya empieza a ver el sistema con amor, o sea, y el amor tal vez está mal percibido, ¿verdad? Porque el amor es aceptación. Cuando tú realmente amas a alguien, tú lo aceptas, uh-huh, pero le permites ser esa persona. Y si quiere seguir viviendo como vive, porque algo más grande quiere que así viva, te retiras. No estás de salvadora del mundo, ¿verdad? Los salvadores pueden hacer mucho daño porque lo que más hacen es vivir una contratransferencia constante con las otras personas. Pero cuando tú te recuperas de tus heridas, entonces le permites a los demás ser lo que son. Y ya no atraes el conflicto a tu vida, ¿verdad? Porque para llegar a un trauma, para que estemos hablando de trauma, primero tuvo que haber un conflicto, ¿verdad? Uh-huh. Y luego de ese conflicto se genera una herida, un trauma. Uh-huh. De ese trauma cambia totalmente cómo vuelves a ver el mundo y la realidad, y entonces el mundo nunca se vuelve a ver igual, y entonces ahí generas una creencia. Y para mantener vivas las creencias, tienes que mantener vivos los juicios, ¿verdad? Porque entonces, sin juicios no hay creencias. Pero para un Dios universal, ¿verdad? Si es en cuanto a religión, pues yo hablo de la Virgen porque yo digo, bueno, ella intercede por todos, ¿verdad? Uh-huh. Ella no está viendo quién sí, quién no. Uh-huh. Entonces, esa es la energía femenina, esa es la verdadera madre, la que intercede por todos, la que te puede restaurar y la que también te puede reprender en algún momento si hiciste algo que no era para tu más alto bien, pero no a través de la tortura, no a través del castigo, no a través del dolor. Una persona que reconoce el daño que se ha hecho internamente puede empezar de nuevo. Una persona que tal vez en algún momento tomó una decisión equivocada, ¿verdad?, y generó estas dificultades, también puede dársele la oportunidad de crear algo nuevo. Pero los juicios y las creencias limitan que las personas se quiten las etiquetas y puedan volver a ser alguien diferente, ¿verdad? Entonces, hay que trabajarlo porque hay que ir a trabajar a restaurar esa falta de amor y esa falta de protección que sentiste en la infancia. Porque una persona protegida, sostenida y cuidada no atrae a su vida conflictos y traumas, ¿verdad? No lo atrae. Entonces tiene que cambiar esa creencia de que la tenemos que pasar mal para llegar a donde estamos. Una cosa es la experiencia y otra cosa es seguir generando experiencias traumáticas. Y si las atrae, aprovéchelas, pues.
haga algo bueno con ellas, ¿verdad? ¿Verdad? Póngalas al servicio de la vida. O sea, yo creo que yo cada vez oía mis entrevistas contigo, ¿verdad? Ujú. De cómo eran mis primeras entrevistas a las que son el día de hoy. Yo digo, bueno, cómo del dolor hasta los temas que yo escogía, ¿verdad? O que ustedes me permitían hablar, pero yo decía, bueno, cada tema era una oportunidad para sanar, era una oportunidad para tratar algún tema, Ujú. para que yo hoy les pueda hablar del trauma. Yo ni siquiera entendía qué era el trauma, pues. O sea, hasta que pasé tantas experiencias traumáticas, pues tantas heridas muy fuertes, producto de mi programación y de pues, del aporte que yo iba a hacer a mi sistema seguro. Desde que tuve a mi hija, la chiquita, que cumplió 6 años hace poco, han sido 6 años de pura depuración, ¿verdad? De veras decir, bueno, pero yo ¿por qué estoy creando esta realidad? Y pasé de creer que yo podía cambiar mi realidad, de repetir frases positivas todo el día, ¿verdad? Pero no ver que se materializaban porque yo no había sanado mi dolor. Entonces, hay herramientas, ¿verdad? Yo les digo, esta serie de María Magdalena explica muy bien lo que hace el dolor y llegar a la transformación, la maestría del amor de Miguel Ruiz, lo que hacer con el veneno emocional. Mm, Y así hay varias herramientas hoy en día, ¿verdad? Que nos hablan de que quien no mire su dolor va a tender a repetirlo claro. o a seguir sometiendo a sus descendientes a experiencias de trauma. Correcto. Eckhart Tolle lo explica muy sencillo. Es muy, muy claro entenderle a él sobre el cuerpo del dolor y los efectos en nuestra vida, porque es algo tan fuerte que no lo vivimos solitos, pues va para hacia afuera, ¿verdad? Y Es el que tú amor es lo único sacas, que es expansivo. o Sí. sea, tú lo sacas, lo que uno lleva adentro se mira pues Sí, a tu alrededor. como decía Wayne Dyer, no es, o sea, ¿qué pasa si partes una naranja en dos y la exprimes? ¿Qué sale? Jugo de naranja. Entonces la vida te va a exprimir a ti también. Lo que salga de ti es lo que llevas dentro, no es Hay otra un cosa. video muy bueno en YouTube que es pequeño, pero sí, ahí explica qué va a salir de ti, ¿verdad? Ujú, sí. Voy a hacer una pausa, Mimi. Estamos conversando con nuestra invitada, la consteladora Mimi Can, constelando el trauma y el postrauma es el tema de hoy. El contenido es la charla de Brigitte Champetier, emociones, ira, ansiedad, miedos, traumas y el nivel de conciencia, lo que estamos compartiendo hoy como contenido. Si se lo quieren pedir a Judith al 5511-9890 es nuestro número de WhatsApp o descargarlo directamente en nuestra página de Facebook. Allí nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Dudas, comentarios, bienvenidos a esos dos espacios. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la consteladora Mimi Can. El tema de hoy, constelando el trauma y el postrauma. Tengo preguntas, Mimi, ¿te las puedo empezar a leer? Sí, con mucho gusto. Dice, buenas tardes, espero estén muy bien. Me encanta el programa, quisiera un consejo. Yo estoy muy traumada de mucho miedo. Mi niñez fue muy dura y hasta el momento todo me causa mucho temor. ¿Qué puedo hacer o cómo empezar a sanar? Hay gente que me ha dicho que siempre estoy a la defensiva y yo no quiero actuar así. Gracias, feliz tarde, bendiciones. En algún momento se perdió la conexión, ¿verdad? Con esa seguridad. Y sin duda, pues hay un trauma o varios que se resumen en heridas, en heridas. Entonces, cuando surge un trauma, el mundo no se siente seguro. Y la actitud de vivir a la defensiva es porque hay mucho miedo. Es como una protección. Cuando las personas bajan la guardia y dejan de ser como agresivas o de estarse defendiendo, se va a manifestar la tristeza, se va a manifestar ese dolor, porque detrás de una persona que vive a la defensiva o que vive atacando a otras, lo que hay es mucha necesidad de amor. Entonces se puede trabajar a través de terapia, pero también abriéndose a nuevas oportunidades de ser amada, ¿verdad? Buscar ese contacto con un poder superior, algún grupo, hacer cambios en su entorno,
darse permiso, pues, si es una persona miedosa, de ir como tomando ciertos retos poco a poco, ¿verdad? Porque lo que genera el miedo es un cambio en nuestro estado hormonal, pero cuando alguien va a hacer algo nuevo, va a sentirse súper incómoda, pero luego de hacerlo viene esa fuerza, es como le llamamos en constelaciones, das un salto cuántico, ¿verdad? Porque te permitiste hacer algo nuevo. Entonces, para salir del miedo, pues en una constelación se puede trabajar directamente ese miedo o ese trauma que bloqueó en algún momento la conexión con el amor, restaurar el amor con los padres internamente, abrirse a un amor más grande, pero sobre todo dejar que salga esa tristeza, ¿verdad? Detrás de la agresividad y de esa protección hay tristeza, y muchas veces después de un buen llanto, después de ir a recordar dónde usted perdió eso, ¿verdad? Porque cuando yo trabajo el trauma les digo, pero hubo un momento en el que usted sintió que cambió, y es como que viene a la memoria, ¿verdad? Se manifiesta este holograma donde sale como esa imagen donde sí, tal vez tuviste una ruptura, tal vez perdiste a un ser querido, algo pasó y desde ahí te quedaste muy miedoso. Pero el miedo viene mucho del vientre materno, ¿verdad? De la experiencia de gestación, porque si la madre vivió ese embarazo con miedo, con inseguridad, le transfiere esas emociones a los hijos, y más que transferir, las tomamos por amor a nuestra mamá. Entonces hay que trabajar el dolor, o sea, ese miedo es dolor, es tristeza, todas esas emociones que están bloqueadas, ¿verdad? Para que sí pueda entrar el amor en usted. Y el amor restaura. Ok. Dice la siguiente pregunta: mi papá biológico no logró estar con mi mamá por causas familiares, pero se amaban. Conviví con él pocas veces y era un gran hombre, lo que recuerdo. Pero nunca supe que él era mi papá, hasta 37 años después. Mi hermana mayor dice que yo lloré demasiado desde el día siguiente en que nací y que todo el tiempo lloraba. De niña fui asmática, tuve ira, la miopía y el astigmatismo se activó en mí a los 7 años. Tengo bloqueada mi habilidad numérica. Siempre he sido muy activa y trabajadora, pero ahorita siento que me falta fuerza para vivir mi día a día. La fuerza viene del padre. Entonces, una niña que lloraba mucho lleva todo el llanto contenido de la madre, ¿verdad? Las dificultades respiratorias vienen de tragedias no vividas en su momento. Y cuando se pierde la fuerza, o que es lo que usted está experimentando ya ahorita de grande, es porque ese vínculo necesita ser restaurado internamente, ¿verdad? Entonces yo le hablo desde el enfoque de las constelaciones, donde el vínculo con su padre pues se trastornó, porque enterarse que el padre biológico es el padre hasta una edad ya más adulta, pues genera todos esos juicios, esas creencias, pero si lo vemos es un conflicto de identidad, ¿verdad? De volver a reconocerse como alguien nuevo, pero aquí me gustaría volver a recalcar en que sea el padre, ¿verdad?, quien nos haya criado o quien nos haya dado la vida. Una cosa es el ser padre y otra es la capacidad para ser padre. Y si hay un padre ausente es porque él mismo no tuvo fuerza de su propio padre para ejercer su paternidad independientemente de lo que haya pasado con la pareja. Entonces es de restaurar la fuerza masculina, ¿verdad? Porque el hombre tiende a ser muy despreciado y eso le impide de alguna manera ejercer su capacidad de padre. Entonces un padre que no está presente, una madre que no sabe dar el lugar al padre, lo que ocasiona en el hijo es esta pérdida de identidad y esta falta de fuerza. Pero ahí en la restauración de los vínculos es que eso no dependía de usted, ¿verdad? Es que hay que salir de la culpa. Una forma de solucionar el trauma es reconocernos pequeños, humildes y darnos cuenta que nosotros no lo podemos resolver. O sea, esa no fue su elección. Usted vino a la vida, eso es lo que usted tiene que agradecer, pero el cómo vino a la vida no dependía de usted. El cómo se iban a comportar los adultos a cargo suyo tampoco dependía de usted. Las decisiones de mamá de no decirlo o de papá de no estar tampoco dependían de usted. Ahora, lo que usted haga hoy sí depende de usted. Usted es la adulta que hoy en día puede cuidar de usted. Entonces, reconocer que después de una noticia, después de un trauma, después de que aflora esta información, su mundo se desmoronó por lo que usted creía, ¿verdad? Entonces ya no va a volver a ser igual.
pero usted sigue siendo una persona en la vida con toda la decisión de tomar esto como algo, como un drama, o de tomarlo como una información que llegó a usted, pero no cambia el hecho de que usted pueda abrazar su presente con toda esa información y no estar llevando emociones adoptadas que no son suyas. Ok. La siguiente pregunta dice, buena tarde, muchas gracias por este tema. Yo quisiera consultar sobre un trauma que pasé hace muchos años, ya que tuve una pérdida provocada por un Papá Nicolau, pero siento que no logro pasar este duelo. ¿Qué me aconseja? Darle un lugar a la experiencia, al doctor, ¿verdad? Porque es que ahí se genera un trastorno de vínculos, ¿verdad? Porque no me lo hicieron bien, porque no debería haber perdido al bebé. Mire, cuando una vida se tiene que dar, se da, ¿verdad? Y cuando una vida pues no se da, también tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, a mí en algún momento me recomendaron una película de Chico Javier que dice Cartas a las Madres. Y ahí está en YouTube, pero es Cartas a las Madres donde a veces no vemos que las experiencias que son catalogadas como negativas o una pérdida realmente nos están liberando de vivir algo mucho más complicado. Cuando un hijo o hay una pérdida espontánea o una pérdida de un hijo, este hijo da la vida por la madre. No percibe a la madre con la seguridad y del entorno de poder criarlo. Entonces, son bebés que no llegan a manifestar, pues, a estar físicamente, pero ese hijo siempre va a tener su lugar. Entonces es darle lugar a las diferentes situaciones, al alma como alma, inocente, a usted con su deseo de ser madre, a su miedo, al doctor que pudo haber realizado ese Papa Nicolau, ¿verdad? A toda la experiencia que de alguna manera se vivió de forma inconsciente y darse cuenta que eso ya la cambió y que el mundo para usted no volvió a ser igual. Pero ahí es darle lugar a ese bebé para poder avanzar a la vida, porque en el aborto lo que se observa son que las mamás se quedan viendo su pérdida, porque ahí se pierde la ilusión, ¿verdad? Y se pierde el contacto con la realidad. A mí me llama la atención por qué le iban a hacer un Papá Nicolau si estaba embarazada. O sea, no sabía que estaba embarazada, me atrevo a pensar. Y ahí es responsabilidad de uno, es asumir, tú dices que tome al médico, pero también que asuma su responsabilidad, Mimi, porque quien sabe si está activo sexualmente, cuando queda embarazado, debería ser uno, ¿no? Y si tengo sospechas de embarazo, no voy a que me hagan Papá Nicolau. Pero si estás en un post-trauma, por ejemplo, si te quedaste viviendo en un post-trauma por una experiencia negativa que te pasó, o una experiencia fuerte que te pasara hace tiempo, son personas que viven en automático y que ni siquiera se dan cuenta. Ok, pero tal vez le ayuda a tomar parte de la responsabilidad de ella, que ella no sabía que estaba embarazada. Si a uno le deja de venir su menstruación y está activo sexualmente, pues va a sospechar, ¿verdad? Que chanfle estaré embarazada, ¿verdad? Entonces, doctor, no me haga Papá Nicolau, creo que estoy embarazada o qué sé yo, pues, pero bueno. Pero los detalles en sí de la situación, ya cuando pasa una situación traumática o te pasa algo difícil, no son necesarios, sino que en este caso es desenredar esa situación lo más que se pueda y darse cuenta que todos pertenecen, ¿verdad? Claro. Si no se puso atención, porque personas que no ponen atención, que no miden las consecuencias, que no tienen contacto con la realidad, pues no tienen integrado al padre, ¿verdad? No tienen la fuerza. Okay. Entonces no es de buscar culpables, sino... No. Es que ya es pasado, ¿verdad? Si no es... Pero alivia asumir uno su parte. Dice, asumir mi responsabilidad. Sí, alivia. Dice, buenas tardes, mi esposo tiene una relación sumamente tóxica con mi suegra. Ella le ha dicho que es un maldito, que nunca va a hacer nada, que él no puede tener paz. Es el mayor de los 4, pero al tercero le tolera que sea alcohólico y que su esposa sea una mujer sumamente tóxica. A nosotros nos agrede verbalmente cada que mi cuñado y su esposa tienen problemas, que nosotros somos peores, en fin. Yo decidí alejarme de ella. Le tuve mucho cariño, que a pesar de que ella es así, yo la perdonaba y la visitaba, pero la visito muy pocas veces en el año. Siempre nos vive comparando y aunque sé que mi concuña sufrió abuso y su mamá se murió cuando ella tenía 12 años,
Ella domina a mi suegra con sus chantajes y manipulaciones. Las dos tienen en común que niegan las agresiones que le hacen a los demás. Nunca aceptan que están mal y que necesitan ayuda. Yo sufrí también abuso y crecí sin padre, pero creo que eso no es motivo para ser así. Sí, pero con la salud mental de las demás personas, muchas veces no es algo que uno pueda solucionar, ¿verdad? Porque ahí que está una mamá que está en su lugar, no proyecta a través de sus hijos sus carencias, y en este caso pues es el hijo mayor de 4. Entonces, ¿qué proyecta la mamá o qué vivió la mamá durante el embarazo? Que pudo haber sido una experiencia traumática, ¿verdad? Los embarazos pues a veces se manejan como algo súper lindo, pero vienen a cambiarle totalmente la vida a la persona. Y si la persona pierde contacto con la realidad cuando tiene a este hijo, viene esta depresión postparto y este gran cambio, porque lo que le cambió es la realidad, pero no logra ver que no fue el hijo quien le cambió la realidad, ¿verdad? Ya su realidad se veía afectada por otras cosas. Entonces, una madre que agrede constantemente a un hijo está proyectando algo a través de ese hijo. Probablemente el enojo que siente con su mamá o con su papá. Y lo que se ve cuando hay mujeres muy lastimadas que dañan a sus hijos es que hay falta del padre, ¿verdad? Por lo que observo en ambos sistemas, está excluido el padre. Entonces hay una distorsión de la realidad. Y ahí no queda más que si la persona no se trata mentalmente o busca ayuda, va a seguir lastimando a su sistema familiar, ¿verdad? Ok, la siguiente pregunta dice, buenas tardes, tengo un problema, yo soy madre soltera y a mis hijos de pequeños hubo un tiempo que sin querer o inconscientemente yo les pegaba y tal vez por algo insignificante. Viéndolo ahora, que ellos ya están grandes, pero todo eso a mí me pesa y me duele al recordarlo. Gracias por sus buenos programas. Sí, había una ira, pues la más soltera, que no solo tiene que ser soltera, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que están criando hijos con hombres que tal vez no van a tener la fuerza. Entonces las mujeres ahí manejan mucho enojo con sus parejas o con el padre de sus hijos, ira contenida, y la descargan sobre los hijos, ¿verdad? Por orden de jerarquía, el hijo no se puede defender, pero cuando hay agresividad y cuando hay daño físico a los hijos que son menores, es porque los padres están proyectando a través de ellos a alguien, en especial puede ser la pareja, ¿verdad? Y ese enojo y esa ira de haberse quedado sola con los hijos. Y entonces después viene el sentimiento de culpa que no favorece a nadie, porque entonces empiezan a compensar a través de la culpa a los hijos. Es reconocer ese dolor y trabajar el vínculo con el padre de sus hijos. En la medida que usted restaure internamente ese vínculo, restaura a sus hijos, deja de estar esta ira y la vida continúa, ¿verdad? Y si puede, pues una disculpa a veces no viene mal, ¿verdad? Poder sentarse uno con los hijos y decirles, bueno, en ese momento de inconsciencia no lo vi, ¿verdad? Pero hoy lo quiero reparar y quiero reparar esto viviendo mejor y dejándote ser tú. Y por mí está bien que quieras a tu padre, aunque no sepamos quién es, ¿verdad? Que lo tomes en tu corazón, porque las madres son las que dan el permiso a los hijos para tomar al padre. Sanar ese vínculo con el padre de los hijos es un regalo para todo el sistema. La siguiente pregunta dice, hola, ¿se puede constelar el alcoholismo? Tengo 11 años de casada con un hombre alcohólico y ya no estoy dispuesta a estar más en esta situación. Tuve papá, abuela y bisabuelos alcohólicos. Quiero una vida distinta para mí y mis hijos. Tengo 31 años y toda una vida para estar mejor, pero me cuesta tanto alejarme de mi pareja. Ayuda, por favor. Gracias. Todos los temas se pueden constelar porque se pueden ver, siempre y cuando sea una decisión de la persona que lo quiera trabajar. Y en el caso de los niños, pues en presencia del padre que pueda asumir las dificultades del sistema. Cuando hay alcoholismo es porque se viene de muchos hombres despreciados. Las adicciones vienen de la mujer que desprecia al hombre. Entonces el hombre va a traer a su vida una adicción, que puede ser, pues, las adicciones son diferentes en ciertas áreas, pero lo que se observa en las adicciones es que falta el padre. Entonces, claro que sí, se puede constelar, y lo que más se trabaja en el alcoholismo es sanar el desprecio interno que se siente al miembro que desarrolla esta adicción.
y darle lugar a lo masculino. Ok. Dice, buena tarde, mil gracias por estos programas. Le cuento que conozco que a un familiar cercano le sucedió una experiencia traumática cuando era niño. Hasta grande le comentó a una persona de la familia con la condición de que nunca nadie más supiera. Yo lo sé porque la otra persona me lo dijo en mucha confianza. Yo veo que esto sería un secreto de familia que más adelante podría afectar, pero no sé cómo ayudar a mi familiar para trabajar esto. No puedo decirle que conozco su secreto. ¿Puedo constelar para ayudarle si esa persona es mi hermano? Sí, lo puede constelar porque por un tiempo se pensaba que los secretos tenían que salir a la luz, que toda la verdad tenía que salir a la luz, pero las personas que no saben respetar los secretos, después lo pagan muy caro, con dificultades en su propia vida, porque los secretos pertenecen a las personas que lo vivieron. Cualquier persona que haga daño a través de un secreto que llega a sus oídos, entonces va a sufrir consecuencias, porque los secretos no se tocan, no le pertenecen a usted, ¿verdad? La persona primero se transgredió un orden en el sentido que al que le contaron el secreto no debería habérselo contado a usted, pero como es el trastorno de los vínculos y que creemos que porque es mi hermano le podemos sacar este secreto a la luz, porque la creencia es si todo este secreto sale a la luz, entonces todo se entendería y se pudiera hacer muchísimo más daño, porque eso sería una segunda experiencia traumática para la persona. Entonces, en este caso, los secretos no se tocan, sí se pueden constelar, porque cuando uno lo constela, se desenreda de llevar ese secreto, ¿verdad? Puede regresar al origen de la persona a la que le pertenece. Y usted salir de ahí, y solo con eso ya libera a su hermano, ¿verdad? Porque esto puede estar obstaculizando la relación con su hermano, porque como todo a nivel del inconsciente, todo se siente, ¿verdad? Entonces, eso genera que la otra persona se aleje de usted. Ok, pues muchísimas gracias, Mimi, por haber aceptado nuestra invitación hoy. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Mimi Can? En Facebook y en Instagram está así como Mimi Can. Can es K-H-A-N, Can. K-A-H-N. Al revés. Sí, está aquí. perdón. K-A-H-N. Ok, y el WhatsApp para poder hacer una cita, 5581-7368. Repito, 5581-7368. Será hasta una próxima oportunidad, Mimi, que estés bien. Gracias, Carolina, gusto de verte. Saludos a todos. Gracias. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.